la canoa. Disfruta del camino. Fabián Severo con nosotros, bienvenido Fabián. Buenas tardes, canoeros. ¿Qué dice? ¿Cómo está, Fabián? Hermosa tarde. Sí, muy linda, divina, y aquí llegaste y entraste con un libro de un volumen importante. Sí, es un libro que tiene 757 páginas, Las cenizas del cóndor, de Fernando Butazzoni, que fue publicada, su primera edición es de marzo de 2014 y se ha ido reeditando, y con razón y justamente porque estamos frente a un maravilloso, hermoso, desgarrador, durísimo libro que en la contratapa dice que estamos frente a una de las grandes novelas de los últimos tiempos, y yo creo que sí. Por lo menos lo que me sucedió con este libro, que ya ven que vengo atrasado con la lectura, porque en el 2019 estoy leyendo las del 2014. Bueno, vengo con un poquito de delay. Lo que me sucedió con este libro es esa sensación que a veces sentimos los lectores cuando leemos algunos libros que nos transforman. Es decir, esos libros que mientras lo vas leyendo te vas dando cuenta que te estás transformando en otro. Te estás transformando como lector en otro, en mi caso, como ciudadano en otro, y te vas transformando, en mi caso, como escritor en otro, porque a medida que iba leyéndolo, iba aprendiendo como lector, iba aprendiendo como ciudadano, como persona, iba aprendiendo como escritor. Es decir, salí otro. Entré siendo un Fabián a las cenizas del cóndor y salí siendo otro Fabián. Es decir, es un libro que me transformó. E intenté pensar en qué es lo que tiene este libro que me haya transformado. Bueno, por un lado tiene su historia, que es una historia basada en hechos reales, que eso no quiere decir nada. Todos nosotros sabemos que la realidad supera la ficción, pero Fernando Butazzoni la escribió con una técnica maravillosa, de tal forma que esa realidad que supera la ficción nos resulta verosímil. Por un lado tenemos la historia, ese contexto histórico que duele. La historia brevemente se las puedo resumir de la siguiente manera. Hay un escritor que tiene un programa en la radio y un muchacho de 26 años se comunica con la radio, le dice que quiere hablar con él porque tiene información sobre desaparecidos, sobre entierros en la época de la dictadura. Se encuentran este muchacho con el escritor, le entrega un cassette que dejó grabado su padre. Su padre es un capitán que pidió la baja del ejército en el 77 y que se suicidó. Y este joven, Juan Carlos, sospecha, porque él es hijo adoptivo, sospecha que es hijo de desaparecidos, ¿ah? Y que sus padres adoptivos no lo tuvieron ahí en la época de la dictadura. Ese es el puntapié inicial de la historia. Y el escritor va a empezar a investigar esta historia y nosotros vamos a investigar esta historia con él, vamos a seguir esta historia con él. Y es una historia que se abre en un abanico de muchas historias adentro de esta historia de este muchacho, porque resulta... Una historia ficticia al principio. Historia real. Real. Sí. El libro está basado en hechos reales, ¿sí? Les voy a leer lo que nos pone el escritor allá en la página 751, dice, después de las cenizas, y dice, este libro, aunque se apega a los hechos, es una novela y como tal debería ser leído. Yo le hice caso y lo leí como una novela. Algunos nombres tuve que cambiarlos y en un par de episodios las circunstancias geográficas y las fechas de ciertos eventos también fueron modificadas. Y ahí, Fernando, en un gesto me parece de humildad brillante, después de la ceniza, agradece a los que han colaborado con él y nos explica parte de la historia que ha ido modificando. Bueno, este muchacho que cree que es, ¿no?, hijo de desaparecidos, lleva este cassette y allí el escritor empieza a hilvanar la historia. ¿Y qué descubrimos nosotros allí? Que la mamá de este muchacho, Aurora Sánchez, cuando tenía 20 años se fue exiliada de Uruguay en la época de la dictadura. Ella integraba el grupo Tupamaros, se va exiliada a Chile. Está escondida en una casa clandestina en Santiago cuando un Pinochet
envía una tropa allí, un comando, a matar a todos los que están allí. Ella sale corriendo entre medio de las casas, se salva de milagro, porque en este libro van a haber muchos milagros, muchos pequeños milagros, y termina, escuchen esto, esta joven de 20 años, Aurora Sánchez, embarazada de 5 meses, termina cruzando la cordillera a pie, ¿sí? Ayudada por algunos personajes, cruza la cordillera a pie, y cuando entra a Argentina, es detenida por la Policía Federal, es encarcelada, torturada, y solo la mantienen viva porque está esperando que dé a luz, que tenga al hijo. Cuando tiene al hijo, le roban el bebé, el jefe de la Policía Federal de Argentina le regala ese bebé a un amigo, y un capitán de inteligencia uruguayo llamado Manuel Docampo, que estaba haciendo viajes de trabajo de inteligencia yendo a Montevideo, Buenos Aires, le encargan a él, le encargan que mate o haga desaparecer a Aurora Sánchez. Y en uno de los grandes misterios del libro, este capitán del ejército, este torturador, no sabemos por qué, decide no matar a Aurora Sánchez, la salva, escondida en una maleta, porque ella pesaba 35 kilos, y la lleva a la casa de la única persona que conoce en Buenos Aires, que es una espía del KGB soviético. Y allí, mientras la salvan a Aurora, empiezan a planificar el rescate del hijo de Aurora en Buenos Aires. Logran rescatar al hijo y se vuelve Manuel Docampo con Aurora y con su hijo, se vuelven a Montevideo. Bien, entonces Manuel Docampo arregla todos los papeles, como que Aurora y él eran casados, consiguen papeles como que el niño es hijo adoptivo, pero en realidad el hijo es un hijo natural de Aurora, es hijo adoptivo de este capitán. Esta historia que yo les estoy contando, que ustedes pueden decir, no, es imposible, y yo solo estoy contando algunos pequeños detalles, Fernando, con una técnica magistral, la va a desplegar a lo largo de estas 757 páginas, abriendo varias historias. Una historia es la de la uruguaya en Chile, el cruce de la cordillera, que es impresionante como está narrado, los viajes de este capitán a Buenos Aires, el rescate de Aurora, el rescate del hijo, todo lo que tuvo que pasar para rescatarlo al hijo. Y por otro lado, la historia presente, que es la historia de este joven queriendo saber si es hijo o no es hijo de desaparecidos. Y por otro lado, el escritor, y cómo el escritor hace para escribir esta historia, para armar toda esta historia, entrevistándose con uno, con otro, llega a ir a Venezuela y se entrevista con la gente del KGB que estaba en Buenos Aires, que ahora vive en Venezuela, ¿sí? Y arma esta historia que desde un principio nosotros, o sea, no es una historia que vos lo leas para saber el final. Es una historia que vos la lees porque está perfectamente escrita, porque no podés parar de leerla, porque querés saber cómo sigue, porque desde un principio vos sabés la historia, y a mí me parece que ahí hay un acierto del libro, o por lo menos yo aprendí mucho al leerlo, que es el de narrar sin trucos, sin esconder cartas, sin hacerle trampa al lector, sin caer en el recurso fácil de esconder. No, está todo a la vista y te va narrando. Y hay una gran pregunta a lo largo de todo el libro, que es ¿por qué este capitán del ejército decide salvar a Aurora Sánchez y a su hijo? Eso no lo sabemos. Un capitán que, entre otras cosas, tenía 62 libretitas a donde llevaba un diario. Y el escritor accede a este diario, a estudiar este diario que está un poco codificado. Entonces, ese es uno de los grandes misterios del libro, que a mí me parece que también está perfecto eso allí, es decir, la realidad es incomprensible y hay cosas que no podemos comprender, la actitud de este capitán no lo podemos comprender. Y por otro lado, aprendí mucho como lector, porque vamos a suponer que yo soy un lector medio, es decir, tengo un conocimiento básico sobre lo que pudo haber pasado en la dictadura en Uruguay, por arriba, en Argentina y en Chile. Pero resulta que Fernando aquí arma el puzzle y es como una novela tridimensional donde
todo se conecta y va utilizando algunos recursos, por ejemplo, que es mientras el capitán va llegando a la casa de la gente del KGB en Buenos Aires, a pocas cuadras de allí va a pasar otra cosa y en Santiago está pasando, o sea, simultáneo, ¿no? Esos episodios simultáneos. Logra armar como ese puzzle. Claro, hay que recordar, bueno, se llama Las cenizas del Cóndor, de alguna manera remite a lo que fue la Operación Cóndor, en la cual, bueno, los servicios de inteligencia de estos países de la región, en los años de dictadura coincidentes, estaban conectados y, bueno, operaban en sintonía, ¿no? De allí, de alguna manera, bueno, esa historia que conecta las situaciones en paralelo, seguramente, bueno, de estos países, ¿no? Claro, y por eso las cenizas del Cóndor, ¿no? Son como los restos, lo que ha quedado de ese plan Cóndor o de lo que sabemos, ¿no? Argentina todavía no está, estamos en el 73, 74, sí. Argentina todavía no está en dictadura, ¿no? Pero sin embargo, ya está operando ahí el plan. Bueno, y un libro, obviamente, que vale la pena leer, que llegó al cine, ¿no? ¿Hay por allí una versión o que estaba en camino? Bueno, en realidad hubo primero una noticia allí de que le habían comprado los derechos. Hay una entrevista muy linda de Buttazzoni aquí en esta casa, sí, porque es integrante de las tertulias, y hay una entrevista muy linda que le hacen en Perspectiva, donde él allí cuenta que hubo negociaciones por los derechos del libro, y ahora hace poco salió una noticia de que podría ser una serie en HBO. Vamos a ver, los tiempos cinematográficos, ¿no?, son distintos a los tiempos literarios. Bueno, yo seleccioné unos quise como que resumir, miren, o sea, hasta me da un poco de miedo hacer un resumen tan superficial y escueto de la novela, y que a su vez quisiera yo que la gente saliera corriendo, el que no lo ha leído aún, saliera corriendo a leer un libro que creo que sí, que pasa a ser parte de nuestro canon, pasa a ser parte de esos libros imprescindibles de leer. Es una novela hermosísima, dura, uno sale allí con un poco de dolor, de tristeza, y sale con un poco de rabia también, de impunidad. Entonces yo, a su vez, seleccioné algunos fragmentos para compartir con ustedes. Vamos a escuchar aquí a Aurora Sánchez, esta maestra jubilada que se atravesó la cordillera caminando y que hizo todo por rescatar y salvar a su hijo. Mi hijo nació en una clínica clandestina de Quilmes, en Buenos Aires. Nació vivo de milagro porque yo estaba muy desnutrida, torturada y con varias infecciones. María Eugenia, paréntesis, ¿no?, la gente del KGB, después me dijo que daba la impresión de ser una recién salida de Auschwitz. Pero a los de la Policía Federal eso no les importaba. Me robaron a mi bebé en el mismo momento del parto. Yo estaba dopada con inyecciones porque no querían que los molestara mientras me trasladaban, pero igual pude escuchar algunas palabras y supe que la partera trabajaba con los milicos de la policía y se llamaba Nilda. Así como me ve, durante un tiempo fui una de las desaparecidas en la democracia peronista. En aquella época yo era una fiera asustada y embarazada era más fiera todavía. En pleno trabajo de parto quise escaparme, empecé a dar patadas y armé un escándalo. Después de parir, la mujer esa me colocó una inyección y apenas sí alcancé a ver a Juan Carlos, el bebé, ¿no?, cuando lo envolvían en unas mantas. Era chiquito, pero a mí me pareció un bebé robusto, demasiado grande para mi cuerpo. Los milicos me sacaron de esa clínica, me llevaron de nuevo al calabozo de la Cordina y a mi hijo se lo regaló el jefe de la Policía Federal a un amigo suyo que era escribiente en una repartición de provincia. Según supimos, él mismo le llevó el canasto con el niño recién nacido a su amigo. Muchas gracias. Y a otra cosa, ¿usted nunca había oído acerca de los policías ladrones de bebés, de los regalos y de las tarifas? ¿Cuánto se pagaba por un varón sano de más de 3 kilos y menos de una semana de nacido? ¿Y cuánto valía una nena si tenía el pelo rubio y los ojos celestes? Lo hicieron en Buenos Aires y en Santiago de Chile y en Brasil, y también lo hicieron acá en Montevideo. A veces el comprador se arrepentía y los bebés terminaban en otro lado o los abandonaban en la puerta de alguna iglesia o en una plaza.
Podían ser bebés o niños ya crecidos. El de los bebés recién nacidos era un negocio que implicaba dos cosas: la complicidad de quienes atendían el parto y la eliminación posterior de la madre recién parida. Así que mi destino estaba marcado, y si no me mataron de inmediato fue porque ese trabajo se lo tenían reservado a un oficial del ejército uruguayo. Pero ese oficial, encargado de matarme y hundir mi cadáver en el río, no me mató, y después, con los años, terminó por convertirse en mi esposo. ¿Qué le parece? ¿Vio las vueltas que da la vida? ¿Podrá escribir algo así en su novela? ¿Aguantará el papel semejante historia? Impresionante, ¿no? Esta es Aurora, que está en uno de los encuentros con el escritor, que va a su casa, de los pocos encuentros que tiene. Claro, ya mayor, ¿no? Porque vos decías allí ya era maestra jubilada. Maestra jubilada, ya mayor, y donde ella le cuenta parte de la historia, ¿sí? Y a su vez después le va a prestar las 62 libretas del capitán, ese diario. No le va a permitir que lo fotocopie, lo va a permitir solo que lo lea. Entonces el escritor decide copiarlas a mano a las libretas, se las copia una por una a esas libretas para intentar descifrar un poquito la psicología de este capitán que recorría los cuarteles del interior supervisando las torturas, un torturador, o sea, entrar en la cabeza de un torturador e intentar comprender qué fue lo que lo llevó a salvar a Aurora, salvar a su hijo, al hijo de Aurora, después casarse con ella y cuidarla. Y después él se pide la baja y se termina matando en el 77. El encuentro, cuando el capitán Docampo la ve a Aurora presa, es impresionante la descripción, bueno, las descripciones de la tortura, de las etapas de la tortura, de todo tipo. Es decir, Aurora pesa 35 kilos, tiene 20 años, 5 meses de embarazo, está tirada, no tiene uñas en las manos, no tiene dientes porque se los arrancaron. O sea, le cuesta a él reconocer qué es eso que le dan allí para que mire, ¿no? Y bueno, y este es uno de los diálogos que tiene, que es mucho más largo, porque ella después va a seguir contando un poquito más. Es casi un monólogo, el único monólogo de ella, de este encuentro con el escritor. Las cenizas del cóndor, Fernando Butazzoni, una novela que tiene unos años ya, pero que vale la pena descubrir para aquellos que no la conozcan. Entonces, una recomendación de Fabián Severo en este encuentro de esta tarde. La editorial es, allí vamos a recordarla. Lo sacó Planeta en el 2014, tiene 750 páginas. Fernando Butazzoni es uno de nuestros grandes escritores uruguayos, un narrador excepcional, además divino y buena gente, que eso también es importante. Y me parece que la escritura de esta novela es como un acto de amor a la literatura, a los lectores, a las letras. Yo le mandé un mensaje a Fernando, le dije, no, me emocioné muchísimo con su libro. Pasé una semana tristísimo sin parar de leerla, pero me parece que allí hay un acto tenés que tener un acto de amor hacia las letras, hacia la historia, un compromiso para escribir una historia de esta forma, buscando lo verdadero en la literatura sin caer en el golpe bajo con el lector. Y me parece que Fernando ha escrito una novela que nos sobrevivirá a todos nosotros. Fabián Severo, muchas gracias, hasta la semana que viene. Nos vemos el próximo martes. La canoa. Hay que remarla